Bienvenidos al presente video tutorial. Estaremos trabajando en este caso con la parte de la aritmética. Sin embargo, el grupo de practicantes les quiere comunicar lo siguiente. La implementación de metodologías innovadoras encaminadas a solventar las necesidades de aprendizaje detectadas en los alumnos en la asignatura de matemática es el punto de partida para la elaboración del presente video tutorial. En este video se comenzará con el desarrollo de contenidos programáticos del octavo grado, iniciando con una retroalimentación de las operaciones fundamentales de la aritmética. Esta ayuda audiovisual ha sido elaborada considerando la realidad concreta de los alumnos, en donde el grupo de practicantes ha hecho animaciones que son características en el desarrollo del presente video. La utilidad que tiene será observable mediante una actitud responsable por parte de los alumnos. La importancia que posee es indescriptible, con la satisfacción de que esta herramienta será muy útil en tu proceso de enseñanza-aprendizaje. La hacemos llegar hasta tus manos, esperando que hagas el mejor uso posible de ella. Atentamente, los practicantes. Ahora sí vamos a pasar a ver lo que es en realidad este presente video. Comenzaremos con el tema que hemos elegido y se llama aritmética, ley de los signos, es decir, que vamos a estudiar la importancia que posee manejar la ley de los signos siempre y cuando nosotros multipliquemos o dividamos cantidades viéndolas desde el punto de vista de la aritmética. Vamos a recordarles en primer lugar cuáles son las 4 operaciones fundamentales de la aritmética, y me imagino que ustedes ya se recordaron que son suma, resta, multiplicación y división, que las hemos utilizado desde que comenzamos a venir a la escuela, que sin embargo muchas veces las olvidamos, pero que en este contenido vamos a tratar de reforzar la ley de los signos para el caso de la multiplicación y división. Vamos a comenzar viendo cuál es el signo de la suma. El signo de la suma es el signo más. En segundo lugar tenemos que el signo de la resta es menos. En tercer lugar tendríamos que el signo de la multiplicación es por. Y en cuarto lugar tendríamos que el signo de la división es entre. Aunque es válido aclarar que para el caso de la multiplicación, aparte de una cruz, podemos utilizar un punto o en el caso que sea posible, utilizar paréntesis para indicar una multiplicación. Así es de que en los ejemplos que se verán posteriormente se va a aclarar de una mejor manera esto que acabamos de decir. Pero si seguimos siempre hablando de la ley de los signos, vamos a ver cuál es esa ley para el caso de la multiplicación, ya que cuando se refiere a un producto nos estamos refiriendo a una multiplicación. Así es de que no hay por qué asustarnos cuando escuchemos la palabra producto, porque nos está indicando una multiplicación. Vamos a comenzar viendo cuál es esa ley entonces para la multiplicación. Si yo tengo una cantidad positiva y la multiplico por otra cantidad positiva, mi resultado final va a ser una cantidad positiva, o lo que yo leería más por más igual a más. En segundo lugar, si yo multiplico una cantidad negativa por una cantidad negativa, mi resultado final vendría a ser una cantidad positiva, o lo que yo leería menos por menos igual a más. En tercer lugar, si yo multiplico una cantidad positiva por una cantidad negativa, mi resultado final vendría a ser una cantidad negativa, o lo que yo leería más por menos igual a menos. En cuarto y último lugar, si yo multiplico una cantidad negativa por una cantidad positiva, obtengo como resultado una cantidad negativa. De este modo, las principales características que yo he detectado en esto es que si las dos cantidades que estoy multiplicando tienen signo igual, el resultado va a ser una cantidad positiva. Pero si las dos cantidades que estoy operando tienen signo contrario, esto es, signo distinto, mi resultado va a ser en ambos casos una cantidad negativa.
Así es de que tendríamos ante nosotros lo que es la ley de los signos para el caso de la multiplicación. Vamos a pasar a ver enseguida cuál es la ley de los signos para la división. Veremos en primer lugar que si yo divido una cantidad positiva entre una cantidad positiva, mi resultado vendría a ser una cantidad positiva, o lo que es lo mismo leer más entre más igual a más. En segundo lugar, si divido una cantidad negativa entre una cantidad negativa, mi resultado vendría a ser una cantidad positiva, o lo que es lo mismo leer menos entre menos igual a más. En tercer lugar, si divido una cantidad positiva entre una cantidad negativa, mi resultado vendría a ser una cantidad negativa, o lo que es lo mismo leer más entre menos igual a menos. En cuarto y último lugar, si yo tengo una cantidad negativa y la divido entre una cantidad positiva, mi resultado final va a ser una cantidad negativa, o lo que es lo mismo leer menos entre más igual a menos. La principal característica que yo he encontrado aquí es que si yo tengo dos cantidades, sean estas positivas o negativas, y las divido entre sí, voy a tener como resultado cantidades positivas. Pero si sucede lo contrario, si yo tengo dos cantidades que tienen signo diferente y las divido entre sí, entonces el resultado va a ser concretamente una cantidad negativa. Así es de que tendríamos ante nosotros la ley de los signos para el caso de la división. Vamos a pasar enseguida, siguiendo siempre con la aritmética, a ver algunos ejemplos. Hemos detallado anteriormente simplemente cuál es la ley de los signos para la multiplicación y la división, pero me interesa que veamos cómo se aplica ya en operaciones que nosotros vamos a tener que resolver. La indicación dice efectuar las siguientes multiplicaciones aplicando la ley de los signos. Tenemos el primer ejemplo en donde se nos pide multiplicar menos 5 por menos 2. Y lo que yo les había mencionado anteriormente es que una multiplicación no solamente la podemos expresar por medio de una cruz, como usualmente nosotros hemos aprendido, sino que también la podemos expresar por medio de paréntesis. Esto se llama factores de la multiplicación, es decir que 5, menos 5 y menos 2 son factores de dicha multiplicación. Ahora bien, si me piden multiplicar menos 5 por menos 2, lo que yo voy a hacer es en sí efectuar una multiplicación en donde yo diría 5 por 2 igual a 10, pero tendría que menos por menos, ya se recordaron ustedes que ese resultado es más, por lo tanto la cantidad que yo obtengo tiene signo positivo. Para mí entonces vendría a ser una cantidad positiva, aunque les voy a aclarar de antemano que no siempre se coloca el signo más antecediendo a una cantidad, porque en la práctica se omite dicho paso y simplemente tendríamos que escribir 10 por la razón que el signo más se sobreentiende. Siempre que una cantidad no tenga signo, se sobreentiende que su signo es el signo más. Veremos un segundo ejemplo en donde nos piden multiplicar 4 por menos 50 y ese resultado multiplicarlo por 5. Yo les había mencionado que esto se llama factores de una multiplicación, porque no solamente tenemos dos números que los vamos a multiplicar entre sí, sino que ahora aparecen 3. Vemos que primero tenemos que multiplicar 4 por menos 50. Abajo aparece ese resultado. Yo diría que 4 por 50, eso es 200. Pero ahora bien, el número 4 tiene signo positivo. Yo diría entonces más por menos igual a menos. Pero este menos 200 corresponde a multiplicar 4 por menos 50. Pero ese resultado lo tengo que multiplicar por 5. Así es de que yo diría menos 200 por 5 es lo mismo que yo diga 200 por 5, porque 5 por 2, 10, y los ceros son los que le suceden
a esa operación, que son los dos ceros que teníamos en el caso de la cantidad 200. Ahora bien, yo diría, aplicando la ley de los signos, menos por más, eso es menos. Así es de que la cantidad que yo obtengo es una cantidad negativa porque su signo es menos. Y les voy a aclarar también que en este caso sí, obligadamente tenemos que colocar el signo menos, porque cuando una cantidad tiene signo menos, estamos diciendo que esa cantidad es negativa. Pero en el caso de 10, cuando la cantidad no tiene signo, estamos diciendo y sobreentendiendo que esa cantidad es positiva. Vamos a ver un tercer ejemplo en donde nos piden que multipliquemos menos 35 por 5. La operación es básicamente, como ya hemos visto, una multiplicación. Así es de que yo en primer lugar multiplico 35 por 5 y ese resultado me da 175. Pero sin embargo yo tendría que menos por más, eso es igual a menos. Así es de que tenemos una cantidad negativa. Tenemos en cuarto lugar un ejemplo que les vamos a demostrar, y en donde ustedes ya vieron que es diferente a los anteriores, pero en realidad sigue siendo una multiplicación. Nos piden en este caso multiplicar menos 56 por menos 6, pero sin embargo nosotros podemos observar que tenemos un punto. Pero yo les había mencionado anteriormente que cuando tenemos un punto estamos indicando una multiplicación. Así es de que el primer paso que yo haría es decir 56 por 6. Ese resultado es 336. Pero sin embargo yo diría que menos por menos, ese resultado es más. Por lo tanto yo a la cantidad no le pongo el signo más, porque había dicho en el caso de 10 que cuando una cantidad no tiene signo, se sobreentiende que su signo es más. Lo que es lo mismo decir que es una cantidad positiva. Así es de que les hemos presentado estos ejemplos, esperando que les hayan ayudado para ver cómo se aplica la ley de los signos en el caso de la multiplicación. Vamos en el siguiente apartado a ver otro ejemplo, que vendría a ser el ejemplo 5. Nos piden multiplicar 15 por menos 15. Ustedes se deben de estar poniendo a pensar por qué hemos puesto un asterisco. Y la razón es que aparte de una cruz, aparte de paréntesis y aparte de puntos, podemos utilizar en algunos casos específicos un paréntesis para indicar una multiplicación. Esto se ve más que todo en informática, pero es necesario que ustedes también lo conozcan. Luego vamos a decir 15 por 15, eso es igual a 225. Pero sin embargo yo diría más por menos, ese resultado es menos, es decir, que la cantidad final viene a ser una cantidad negativa. Ahora sí ya hemos quedado un poco claros con respecto a la ley de los signos cuando se refiere a la multiplicación. Pasaremos a ver cómo vamos a aplicar la ley de los signos en el caso de una división. Aunque aquí no aparece el signo de la división, siempre que nosotros tengamos una línea horizontal, estamos detallando que esto es una fracción, pero que sin embargo una fracción en sí es una división. Luego a mí me piden dividir 25 entre menos 25. Yo diría 25 entre 25, eso es igual a 1, pero luego más entre menos, mi resultado es menos, es decir, una cantidad negativa. Ahora bien, si yo en el ejemplo 2 detallo una división, que es el signo que nosotros comúnmente conocemos de la división, pero me piden dividir 49 entre menos 7. Lo que voy a hacer en primer lugar es dividir 49 entre 7, y ese resultado para mí es 7. Luego yo diría más entre menos, ese resultado es menos, es decir, yo tengo una cantidad negativa. Estamos en este caso viendo que si las cantidades tienen signo diferente, el resultado va a ser una cantidad negativa, tal y como yo les había mencionado anteriormente. Tenemos en el caso número 3
que nos piden dividir 37 entre 37. Yo puedo ver que en este caso la línea está inclinada, pero sin embargo eso sigue siendo una división. Aunque esto más parece números fraccionarios, al fin y al cabo eso me indica a mí una división. Luego yo diría 37 entre 37, eso es exactamente 1. Pero luego el número 37 tiene signo positivo. Y yo diría más entre más igual a más. El 1 tiene signo positivo, pero ya no se lo coloco por el hecho que se sobreentiende. Tengo un ejemplo 4 preparado para ustedes y que es bien especial, porque me piden dividir menos 75 entre menos 25. Si ustedes pueden notar, el menos 25 lo he encerrado entre paréntesis, porque si yo no hubiera puesto paréntesis, me hubieran quedado dos signos de operación unidos, y muchas veces eso es incorrecto hablando desde el punto de vista de la matemática. Porque yo hubiera dicho menos 75 entre menos 25, eso hubiese quedado unido el signo entre con el signo menos, y por eso hubo necesidad de colocar un paréntesis. Luego yo tendría 75 entre 25, eso es igual a 3, pero yo diría menos entre menos, eso es igual a más. Luego el 3 viene a ser una cantidad positiva, porque no tiene signo, pero se sobreentiende que le antecede el signo más. Les hemos preparado un ejemplo 5 que está bien fácil, solamente tenemos que hacer una simple división. Yo les había hablado en el primer ejemplo que la línea horizontal me indica siempre una división. Luego yo diría 40 entre 8, eso es igual a 5. Pero yo diría que el 40 tiene signo positivo, el 8 también tiene signo positivo. Por lo tanto, más entre más, eso es igual a más, y el 5 vendría a ser entonces una cantidad positiva. Así es de que con esto damos por terminado lo que es la ley de los signos, tanto para la multiplicación como para la división. Ojalá les haya gustado y ojalá hayan aprendido mucho en este video tutorial.